Muy bien, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean todos bienvenidos aquí a Caltona, que estamos transmitiendo en vivo, 5:45 de la mañana, como todos los días. Y bueno, pues hoy tenemos una lectura muy especial. Todas son especiales realmente, pero bueno, la de hoy es particularmente especial porque tiene una relevancia cultural y es un nombre calendárico una coordenada y nombre calendárico sumamente importante. Ya lo estaremos comentando con amplitud y con detalles en unos pocos minutos. Y bueno, pues antes que nada, darle la bienvenida al maestro Rolando Lino y a la maestra Lili Martínez por su presencia el día de hoy. De los tres vamos a analizar el día de hoy todas las imágenes que siempre nos ocupan. ¿Tienes tu teléfono, tu micrófono cerrado, Rolando? Sí, 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 lo cerré un poquito para que no se vaya a hacer un reverb o algo. Aquí Ah, estamos, pero bueno, aquí ok, estoy ok. pendiente. Sí. Perfecto. Vamos a compartir pantalla e iniciamos de inmediato. Bien, pues aquí estamos. Lo primero que hay que mencionar es que recordemos que, como siempre, el contexto es lo más importante y el contexto es la trecena Seo Celot, la segunda trecena de Tonalpowali. Y bueno, pues aquí tenemos al señor Quetzalcóatl, que es el que preside esta trecena y que nos va a estar acompañando todavía durante por lo menos otros 9 días más. Y hoy nos encontramos en la coordenada cuarta de esta trecena, que es Nahui Olin. 4 movimientos. Seguramente a varios de los que estén presenciando este programa ya les suena de entrada la coordenada Nahui Olin. Es una coordenada muy importante, muy famosa. Bueno, pues recordemos que Quetzalcóatl es el creador de la humanidad, entre otras cosas, y también es quien le otorga a la humanidad todas las herramientas y el conocimiento necesario para que el ser humano pueda no solamente subsistir, sino aprovechar su paso por este plano, otorgándoles todas las herramientas y los conocimientos necesarios para poder hacerlo de la mejor manera. Así que toda esa sabiduría, todas las tradiciones y todos los conocimientos que el ser anahuaca tenía como dones, fueron otorgados precisamente por el señor Quetzalcóatl. Pues aquí lo tenemos presidiendo precisamente esta trecena. Y bien, pues estamos en el rumbo del oriente. Estamos en el rumbo del oriente. Recordemos que estamos en una trecena del norte, pero bueno, ya hoy cumplimos el primer ciclo, el primer miniciclo de 4, la primera vuelta por los 4 rumbos. Empezamos por el norte y terminamos el día de hoy por el sur. En el contexto del Tonalámatl del Códice Borgia, nos encontramos exactamente en esa posición. Ahí es donde estamos ahorita, ya recorrimos 3 tonalis y estamos a punto de iniciar el cuarto. Recordemos que el inicio de la influencia fuerte del tonali, aunque sabemos que se va diluyendo y se van mezclando uno en el otro, la influencia, digamos, el importante ya a todo lo que da, comienza exactamente al mediodía, así que todavía estamos prácticamente en el tonali anterior, pero estamos ya anticipándonos lo que se nos viene a partir del mediodía con Nahui Olin. Mencionaba que es una trecena, digo, un glifo del Tlahuiztlampa, que corresponde al lugar de la aurora, al rumbo por donde sale el sol, justamente, y por eso también le corresponde en nuestro código de color, pues el color rojo. Nahui Olin. Lo primero que vamos a mencionar es el glifo Olin. El glifo Olin, como podemos observar, y como seguramente ya algunos de ustedes saben, es uno de los glifos más importantes también y más emblemáticos de la náhuatl. De hecho, varios logotipos que tienen que ver, algunos institucionales, con la cuestión del conocimiento del México antiguo, tienen al Olin precisamente como emblema. Es un símbolo muy especial, que aparte es un símbolo, pues yo diría que es universal, porque hay con sus variedades, con sus distintas características, pero prácticamente lo podemos encontrar alrededor del mundo de muchas maneras. Claro, se llama diferente, tiene otras cualidades, otros colores,
pero el principio es el mismo, que es el encuentro y la sinergia que se crea entre dos fuerzas opuestas y al mismo tiempo complementarias. Y aquí las vemos muy bien representadas en este par de fuerzas, la roja y la azul, la fría y la caliente, ¿sí? El agua y el fuego, podríamos decir, que están entrelazados. Aquí vemos cómo se superponen, ¿sí? Este entrelazamiento que forman entre las dos fuerzas indica precisamente ese principio de sinergia. Digo que es sinergia porque en lugar de cancelarse estas dos fuerzas o de estar en conflicto, más bien entran en armonía, se juntan y al juntarse pues forman lo que se llama el movimiento perpetuo. Por eso precisamente Olin, la palabra Olin alude a movimiento. Por eso se traduce como movimiento. Otras personas, otros investigadores lo traducen como terremoto o como temblor. Lo cierto es que ya esa es una palabra derivada, porque precisamente Tlali-Olin, por ejemplo, o Tlaolin, sería movimiento de tierra, o sea, el temblor. Está involucrada la palabra Olin, sin embargo, la palabra Olin en particular, sola, aislada, como la vemos aquí, que es el nombre del glifo, indica movimiento. Insisto, alude al movimiento perpetuo, que es el que genera precisamente lo que posibilita la vida. Recordemos que la dualidad primigenia es lo que permite precisamente la creación de prácticamente todas las cosas. Así que también ese mismo principio, esa misma idea, ese mismo concepto está presente aquí en Nahui Olin. También aquí me gustaría traerles a la memoria el Atlachinoli o Atlachinoli, que también es este símbolo también muy difundido por los mexicas, en el que se ve un flujo de agua y un flujo de fuego, también entrelazados, y que en algunos casos se relaciona con la guerra. Yo diría que sí, tiene relación con la guerra, pero la guerra como acción, sino la guerra como un combate o como un conflicto destructivo, sino más bien como la acción. Recordemos que todo aquí tiene que ver con el guerrero, con los guerreros como idea, como concepto, así que el hecho de que la guerra se lleva a cabo por el guerrero es más bien la guerra es la acción del guerrero. Entonces, bueno, pues Olin también tiene todas esas cualidades. Así que podemos pensar en dinamismo, podemos pensar en movimiento, podemos pensar en sinergia a la hora de pensar en Olin, el glifo Olin, tan importante. El glifo Olin además está regido por el señor Nanahuatl. Aquí lo vemos precisamente frente al Icpali de los señores, sentado en el Icpali de los señores, a este que se le ha traducido como el bubocito, el dios enfermo, ¿sí? Y si lo vemos, de hecho, sí, es un personaje muy especial, muy particular, tiene cualidades que realmente no comparte con ningún otro personaje. Todos los demás númenes que hemos visto y que seguiríamos viendo a lo largo de Tonalama, pues prácticamente tienen una forma, un aspecto del ser humano, pues, completo, normal, por decirlo de alguna manera, y en cambio está contrahecho, ¿sí? Tiene su boca un poco así como media, una sonrisa medio extraña, sus dientes prominentes, su ojo lo tiene proyectado, lo tiene salido, y todos sus miembros están torcidos. Si ustedes ven, tiene esas manitas dobladas, ¿sí? Tiene sus miembros torcidos, es decir, es un personaje que gráficamente, evidentemente, es un personaje raro, es un personaje contrahecho, no es, no es armónico como otras ideas. Y eso es a propósito, ya que precisamente Nanahuatzin, recordemos que en el mito, pues es un dios menor, un dios que está por ahí, no tiene mucha importancia, sin embargo, a la hora de que los dioses convocan en Teotihuacán a lo que va a ser la ceremonia para la creación del nuevo sol, allá por inicios o al final de la cuarta era de la humanidad, el cuarto sol, pues Nanahuatzin es uno de los convocados para ser sacrificados en la hoguera y convertirse en el sol. Entonces, él junto con Tecusistecatl son convocados y ambos dicen que sí, pero a la hora de llevar a cabo la acción, justamente, de Tecistecatl, que tiene la primacía por ser el joven y el bello, pues resulta que se
se acobarda a la hora de aventarse a la hoguera. Y a la hora de que Nanahuatl le toca hacerlo, él no titubea y de un solo brinco se avienta a la hoguera y de inmediato surge convertido en el nuevo sol. El sol actual, que es el famoso Nahui Olin, justamente. Por eso es importante el nombre de calendárico de hoy, la coordenada, porque Nahui Olin es el nombre precisamente que adquiere esta era, por lo tanto es el nombre del quinto sol, y es el nombre que adquiere Nanahuatzin justamente al convertirse en el astro que va a iluminar a la humanidad que actualmente pues estamos habitando. Entonces aquí está Nanahuatzin, quien se convierte precisamente en el sol. Vemos en la parte de arriba para reforzar esta cuestión del sacrificio. Sabemos que todo lo importante, todo lo que vale la pena y toda transformación necesariamente requiere un sacrificio, requiere de sacrificar algo para poderlo llevar a cabo. Y esta no es la excepción. Y vemos precisamente en la parte de arriba a un hombre que está dentro de una vasija y que está siendo pues transformado. Podríamos decir que está siendo cocinado, pero aquí a lo que alude la imagen precisamente una transformación por fuego. De la misma manera en que Nanahuatzin en el mito, pues es transformado precisamente en el sol por medio del fuego. Esta hoguera a la que convocan los dioses y que cabe mencionar al final del relato, todos los demás dioses también se sacrifican, es decir, es un sacrificio general de todo lo que existía en ese momento para posibilitar la creación de la nueva humanidad, del nuevo sol y por lo tanto de una nueva era, que es la era del Nahui Oli. Por eso es tan importante la coordenada del día de hoy. Impresionante el tonali de hoy. Un sueño estar aquí hablando de este tonali después de, pues, ¿cuántos serían ya? 108 programas que llevamos. Así es. Pues llegamos finalmente a Nahui Olin. Caray, uno de los signos más importantes, sin duda. Hoy sigue siendo emblema de lo primero que relacionas cuando piensas en los sitios arqueológicos o en toda la investigación arqueológica en México a un nivel formal, pues te remite al Olin porque es el símbolo que tengo aquí atrás, ¿no? El Así símbolo de es. la piedra de los soles, ¿no? El símbolo del INA, pues es el Olin también en otra de sus versiones, como bien dices, pero siempre esas aspas. Veo los dos colores, por cierto, una vez más, híjole, ya no tengo palabras nuevas para elogiar de veras el trabajo que estás haciendo al Gracias. darle nueva vida a estas imágenes de signo que tienen su base, su sustento antiguo en el Tonalámatl de la Moshli Borgia, pero que tú has puesto otra vez con brillo, con luz nueva. Y mira, nada más, aquí estamos viendo nada más en pantallas y en YouTube y en Instagram, que por cierto invitamos a que compartan las imágenes para que se difundan, para que muchas personas las vean, las conozcan. Los que nos ven en YouTube a veces también pueden visitarnos en Facebook y estar con nosotros a esta hora, no importa en la latitud. Pero bueno, sin más preámbulo y conteniendo un poco mi emoción por hablar de este signo, pues me gusta mucho sí, claro, me gusta mucho la combinación que en especial el tonali de hoy tiene, el signo del tonali de hoy tiene de azul y rojo, porque como decías, el fuego, el agua, dos cosas que se asegura que se marque esa oposición armonizada, ¿no? Nuestras oposiciones armonizadas. Pero además, toda esta coordenada está llena de esos opuestos complementarios, de esas dos variantes. Así Eh, es. el 4, el 5, el 4, el 5, y digo 4 y 5 porque veo la cabeza de Nanahuatzin en esta imagen y veo la cruz, ¿no? Y la cruz, bueno, sí, efectivamente es la convergencia de dos ejes, como el Olin, pero a la vez está generando un quinto punto, como dice Gastón, ese circulito que está en la mitad del Olin, ¿no? Que es como el remolino que precisamente se forma de dos corrientes de aire, una fría y una caliente, El ojo del chocan huracán, y podríamos decir.
Así es, ¿no? Entonces estamos hablando de esas fuerzas que siempre van a dar como resultado esa forma. De alguna manera, Nanahuatzin es un ejemplo muy grande porque nos remite a un ser que estaba pues inhabilitado, que parecía no tener utilidad y que resulta convertido al final en el gran héroe que hoy por cierto, además, o sea, por eso me emociona tanto porque además lo tenemos en sus dos versiones. Lo tenemos antes y después, ya llegaremos a ello. Pero antes de eso está la parte de arriba llena de simbolismo. Tú me corregirás si me equivoco, pero incluso veo hasta unas vírgulas ocelotadas por ahí, ¿no? ¿Sí? Encima de los cráneos, ¿no? Sí, así Sí, es. ¿no? O sea, hasta eso está presente. Los cráneos están siendo ese fundamento para la transformación, símbolo de la transformación y además la materia de la transformación y de los cambios que están echando fuego por la boca. De una verdad es una imagen preciosa la persona que está ahí adentro, pues ya está en el proceso de cambio, está como lo ha mencionado en otras ocasiones también Lili, como si fuera en un vientre, como la cueva, como en el vientre, en el agua está burbujeando de que está hirviendo, él está en un proceso de cocción, de cambio. El lenguaje de la Moshti se quiere asegurar que seamos capaces de leer esa necesidad de transformación que implica todo ese cambio de estado irreversible. Eso es lo más importante, ¿no? Es irreversible. Así Y es. creo que lo primero que encarna Nanahuatzin es eso. Yo creo que lo hemos analizado en otras ocasiones en las láminas del Borgia, las láminas cosmogónicas, el resultado final de todo ese gran proceso creativo que observamos es Nanahuatzin. Es Nanahuatzin que para mí es ya la encarnación de la conciencia, la forma humana de esa conciencia, la vida es conciencia. Nosotros somos la conciencia del universo. Como dicen, somos la forma en que el universo se conoce a sí mismo, ¿no? Esa es nuestra relevancia, aunque a veces nos quieran simplificar y decir, es que somos una brizna de polvo perdida en la nada. Pues sí, pero esa brizna de polvo es la conciencia del universo, no importa nuestro tamaño. Lo que importa es esa conciencia que aportamos, ¿no? No estamos aquí nada más para respirar, No, estamos aquí para aportar eso. Yo creo que esa es nuestra parte. Y cuando nosotros entramos en contacto con esa parte universal, eh, ontológica, es cuando realmente podemos llevar a cabo ese tipo de consumaciones y es lo que nos quiere enseñar Nanahuatzin, ¿no? Un ser inservible aparentemente, porque nada más hago un paréntesis aquí, la antigüedad anahuaca está llena de ese tipo de personajes, ¿no? Que son personajes que son pecadores, que llenos de defectos, algunos que eran ladrones y otros que eran, y que al final pues son a los que les toca, ¿no? A los que les toca convertirse en el que hace el cambio, ¿no? A lo mejor porque también han vencido esos límites. Es un concepto un poco distinto y que hay que tomar en cuenta también al que estamos acostumbrados, ¿no? De, por ejemplo, la santidad cristiana, que es hombres intachables, ¿no? Que están ahí mirando al cielo. No critico eso, ¿no? Simplemente digo que tenemos aquí también una versión distinta de la santificación, ¿no? Una persona que tenía un montón de defectos, que pues tampoco tenía mucha decisión de ser el elegido para hacer el sol, simplemente Quetzalcóatl le dice, a ver, ven, tú fórmate, tú te vas a aventar, ¿no? Y él dice, pues sí, o sea, lo acepta también eso que está viendo, porque también parte de lo que observamos en el Tonalámatl es eso, ¿no? Vemos esa ondulación, esa fuerza, y también al entenderla, eh, y aceptarla, entonces podemos fluir en ella, ¿no? Decir, bueno, pues la fuerza viene, como hemos dicho en interacciones anteriores, el cambio va a ocurrir, más vale que yo sea el que tome la decisión de cambiar y no que las cosas, ¿no? Así es. En fin, podemos hablar mucho de eso, pero la esencia es la transformación, la mutación, y creo que ahora que cuando lleguemos al numeral se va a explotar esto, se va a explayar, porque entonces ya vamos a ver en qué se convirtió Nanahuatzin, qué es Nanahuatzin y la importancia que tiene. Así es, y también cabe mencionar que tiene otro par de emblemas implícitos en su vestimenta, Nanahuatzin. En su collar lleva el glifo de Malinali.
esta pequeña quijadita, esa quijada descarnada que está aquí, que tiene en su collar, que sabemos perfectamente que alude a la transformación y a lo cíclico, ¿sí? Esa renovación que opera todo el tiempo de manera cíclica, de manera permanente. También vemos las cruces que tú mencionabas en su cabeza, como parte de su tocado, de sus adornos en la cabeza, y además la mano blanca pintada en su boca, lo cual también lo vuelve especial porque es parte de los maquis, precisamente. Entonces Pero también, ¿sabes qué? Nada más quisiera sí, mencionar que algo que siempre me ha llamado la atención, que dígame. la mano que él tiene dibujada en la boca es incluso medio monstruosa, ¿no? No es Sí, como una mano tan normal como mano humana, así ¿no? Es es. como, como una garra de un monstruo, ¿no? Hasta Sí, porque eso tiene es uñas grotesco, ¿no? largas. Sí, Tiene uñas sí, sí, largas. sí, Sí, es particular, no es idéntica a la que tienen los otros maquis. Pero, por ejemplo, las cruces, el maquillaje facial y la boca, sí, pues sí, son características de los maquis, que recordemos que están el relacionados ojo con proyectado. el ojo proyectado, que están relacionados precisamente con la transgresión. Y bueno, pues si aquí tenemos en una coordenada Nahui 4, un personaje que se llama 5, ¿sí? Que también tiene el nombre en 5, 5 por 4 es 20, ¿no? Entonces ya podríamos ir empezando a pensar también en relaciones, en relación directa a todo el ciclo de los 20 glifos, y ahorita vamos a ver por qué lo comento. Lili. Sí, Nanahuatzin es un personaje muy interesante porque, bueno, él fue creado por Quetzalcóatl, ¿no? Es parte de las creaciones de Quetzalcóatl. Así es. Y como dices, él está, su cuerpo así torcido y significa también que, leía yo por ahí, él como transgresor, ¿no? Vivía en los excesos, era en su juventud no tuvo freno, digamos. Entonces llega a una edad en la que todo lo que eh, hizo, digamos, en exceso se le ve reflejado en su cuerpo. Sin embargo, yo creo que este mito de la creación nos trae también una enseñanza muy importante que está en esta cosmovisión. Aquí, la forma en que tú vivas, porque debes saber que tienes un propósito. Ninguna vida es infructuosa en este plano. Hay ciertas invitaciones, ¿no? A que vivas, pues, haciendo cosas productivas. Sin embargo, no importa que tu vida no haya sido tan ejemplar, por decirlo así, o te hayas dado a los excesos, porque lo que va a determinar eh, al final hacia dónde vayas va a ser la forma en que tú mueras. Eso es muy importante. Si te cae un rayo, por ejemplo, o mueres por causas del agua, que te hinches a lo mejor, o que te ahogues, pues vas a ir al Tlalocan, ¿no? Si mueres en guerra o en el parto, pues te vas a ir a acompañar al sol en sus recorridos. Si mueres siendo muy pequeñito, pues te vas a ir a ese lugar donde está ese gran árbol, nodriza, que te va a seguir alimentando. Si mueres así, nada más de repente, bueno, vas a ir al Mictla, en ese lugar de reposo. Entonces, no importa que en tu vida tú no hayas a lo mejor eh, pues hecho grandes cosas o que te hayas portado así como Nanahuatzin, porque al final tienes la oportunidad de como él volverte luminoso y ofrendarte en pro de un bien común y más grande, que fue lo que él nos está mostrando a través de este mito de la creación del sol. Y ayer hablábamos de que el Coscacuautli nos iba a liberar de todas esas programaciones que nos impiden ver la esencia de lo que somos. Y hoy tenemos en esta olla esos cráneos que nos están recordando, esos huesos, esas semillas, esa esencia que está ahí. Y el hombre, como bien decía Rolando, está así entregado a ese proceso alquímico. Hay fuego, ¿no? Hay agua, está en ese gran proceso que nosotros vamos a realizar. Recordemos que Nanahuatzin, cuando
finalmente él se ofrenda a esa hoguera, antes de ofrendarse se libera de las bubas que tiene, las ofrece, las echa ahí al fuego, ¿no? Entonces así nosotros, yo creo que hoy es esa oportunidad que tenemos de, si algo nos quedó todavía pendiente de quitarnos, hoy estamos en esa oportunidad de quitarlo, de ofrendarlo, de darlo. Y como Él, ser esa ofrenda para generar ese movimiento máximo, porque en la vida todo está en movimiento, siempre estamos en movimiento, nuestras propias células siempre están en en una constante vibración. Sin embargo, hay una gran diferencia entre estar en movimiento y crear ese desplazamiento, que también es movimiento, pero ya me estoy dirigiendo hacia un punto. Yo pienso que a veces nuestras ideas están ahí, dando vueltas, fluctuando, ¿no? Nuestros deseos de querer hacer algo y se combinan con todas las emociones que tenemos. Y ahí están, pero el hecho de ponernos en calma cuando dicen es que tienes que detener el diálogo interno, es tienes que decidir qué vas a hacer. ¿Cuál de todas esas ideas que están ahí vibrando es la que vas a poner en acción? Porque esa sería la gran diferencia entre ese movimiento y ponerte en acción y dar el primer paso que te lleve hacia lo que quieres lograr. Entonces yo creo que hoy ese diálogo interno, eso que haya quedado por ahí, un miedo, no sé, cada quien sabrá en su persona qué es lo que todavía falta, qué lazo falta por cortar, para entonces encaminarse, así como Nanahuatzin, que estaba enfrente de la hoguera quitándose las bubas, ofrendándolo, y de repente se encamina y se lanza. Y al lanzarse, dicen que la hoguera se hizo más grande cuando él cayó, y entonces él surge como el gran sol. Y eso sucede, lo vimos, aquí tenemos el ACAT, ¿se acuerdan que terminamos en un 13 ACAT? Pues en ese momento sucede y se queda ahí arriba. Y después, bueno, sabemos que de Tecucistecat, pues también dice, no, pues cómo, yo me voy a quedar atrás, este hombre todo torcido y viejo me va a superar, no, y entonces va y se avienta, perfecto, y están dos soles grandísimos, pero están estáticos, o sea, está la vibración ahí, pero está estática. ¿Qué faltaba? Que se empezaran a mover. ¿Y cómo se movieron? Cuando hubo otra gran ofrenda, que fue la de los dioses. Los dioses tuvieron que ofrendarse ellos mismos a esa hoguera para que el sol empezara a moverse y entonces empezara a transcurrir el tiempo, se diera ese desplazamiento. Así nosotros hoy, recordar eso, nos vamos a ofrendar, nos vamos a poner ya listos para ser luminosos. Bueno, pues recordemos que tenemos que empezar con pequeñas acciones, pequeñas, no importa que sea un cambio de hábito muy sencillo, cualquier cosa, pero que ya empecemos ese desplazamiento para que podamos llegar a donde queremos, a ese propósito que hemos decidido, porque vamos a tener muchos en la vida, pero vámonos por uno primero y vamos paso a pasito. Entonces yo creo que Nanahuatzin aquí nos está recordando eso. Vamos a hacer que ese all-in, verdaderamente, como tú decías, se forme ese remolino y entonces se hagan, no solamente que yo me desplace, sino que en ese desplazamiento vaya haciendo esas olas que despierten a los demás. Así es, el pasado, todo lo que ha sucedido y lo que traemos arrastrando, no importa. Aquí todo, el fuego lo consume todo, lo purifica todo y nos da la posibilidad de convertirnos incluso en soles, ¿no? Esa es pues la historia es muy, muy elocuente, la leyenda y el mito de Nanahuatzin y el quinto sol, precisamente. Bueno, pues Nahui, el número 4, pues que acaba de completar el binomio y lo vine a reforzar de manera muy interesante porque el all-in sin el Nahui, pues es un glifo, pero ya con el Nahui hemos ya hecho alusión, nos hemos anticipado un poquitín a la idea de que pues alude al nombre que adquiere Nanahuatzin ya como el quinto sol, ¿no? Como la nueva, y también le da nombre a la nueva era, así como el primer tonal y de una trecena le da el nombre a la trecena, este tonal le da el nombre a toda la era, a la humanidad que estamos habitando actualmente.
Recordemos que el número 4 es el número de la estabilidad, ya que los 4 puntos, ¿sí? Los 4 rumbos, las 4 esquinas del universo o del plano que conocemos actualmente como realidad, pues son lo que nos marca precisamente pues, todo lo que estamos habitando, desde el punto de vista físico, delimita por medio del sol, los lugares a donde el sol se va colocando en los solsticios y los equinoccios, nos indica un cuadrángulo, un cuadro donde habitamos los seres humanos, ¿no? Entonces ese Nahui representa precisamente esa posibilidad y esa estabilidad, ese plano que en el que ya podemos construir, en el que ya podemos habitar y accionar. Y precisamente el acompañante del número 4 es el señor Tonatio. Esto es lo más interesante. Mencionaba Rolando hace unos minutos que todo en esta coordenada nos habla de eso precisamente. Tenemos a Nanahuatzin como el germen de ese sol, y luego tenemos ya al sol en su forma completa, a través precisamente de aquí, de Piltzintecutli y Tonatiuh. Aquí lo vemos precisamente como señor del numeral, lo vemos aquí llevando a cabo un ritual sentado en este taburete con piel de ocelote, precisamente, que también es un asiento señorial, al igual que los Icpalis. Y vemos aquí como todo él es de color rojo, tiene este círculo dorado en su collar, y además tiene al sol, aquí lo está cargando, como parte de sus emblemas, de su vestimenta, es el sol el que trae él cargando. Y hablando de los acompañantes de las aves, aquí esta imagen hoy cobra particular importancia y relevancia porque recordemos que están las 13 aves alrededor, que son lo que siempre estamos analizando, pero en medio está esta grandiosa escena donde precisamente el protagonista es nada más y nada menos que Tonatiuh, el mismo sol en el que Nahuatzin se convierte, sentado en el Icpali de los señores, y que además de todo, si nos acercamos aquí el zoom, en la base de sus asientos, vemos que aquí debajo tiene su nombre calendárico, Nahui Oli. Justamente la coordenada del día de hoy, por la importancia que reviste, por todo lo que ya comentamos, y porque ese es el nombre calendárico de ese astro luminoso que nos otorga energía, luz y calor a todos los seres vivos y que posibilita precisamente la vida a través de esta sinergia, de este movimiento representado en el glifo Olin. Entonces el ave acompañante que aparece ahí en esa escena tan importante y que está presidida por el señor Tonatiuh también es Solin, la codorniz, que recordemos que era el ave de sacrificio por excelencia. El ave que siempre estaba presente en estos sacrificios y que precisamente también en la escena central de la misma imagen, enfrente de Tonatiuh, tenemos a este ser felino y con características también del Mictlán, con su quijada descarnada, su ojo como estrella y su tecpat en la nariz. Está llevando a cabo el sacrificio de la codorniz, precisamente, y vemos que el flujo de sangre que sale del cuello de la codorniz, ya que fue decapitada, precisamente viaja el flujo de sangre para alimentar a Tonatiuh. Entonces, todo el día de hoy nos habla de esta idea de sacrificio, no solamente de Nanahuatzin para convertirse en sol, sino de los sacrificios como retribuciones que el ser humano lleva a cabo precisamente para retribuirle a Tonatiuh este tona, compartirle también este tona, que sabemos que en nuestro cuerpo corre por todo nuestro cuerpo y nos llena de vitalidad a través de la sangre. Toda la narrativa alrededor del Sol está implícita en esta coordenada. Es una coordenada solar por excelencia, muy tonada. Tenemos la parte inicial, el germen, como dices, del tonador, del gran Tonatiuh, que va tonando. Tenemos a Nanahuatzin, y lo tenemos ahí en la olla. Tenemos la acción. No es que estén Nanahuatzin ahí, sino nos están expresando la acción de la transformación a través del fuego, que es lo que
pasó con Anahuatzin, y tenemos el resultado final de esa transformación, nada menos que el sol, ¿no? Creo que en principio, así como primera cuestión, se nos está invitando a ese brillo, ¿no? A ese brillo que viene a partir del sacrificio, que no tiene nada que ver con brillar hacia afuera o ser importante, no, 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 no. Tiene que ver con el hecho de que efectivamente el tona que tanto trabajo ha costado, el tona que el sol podría estar ahí, pero ¿de qué nos serviría ese sol si no pudiéramos introducirlo en nuestro cuerpo? Entonces, la forma en la que ese tona se introduce, pues es a través del alimento, pero a diferencia de las ideas más evolucionistas, pues aquí no se está contemplando esa forma. Aquí se tiene una conciencia plena de que las generaciones y que de alguna forma la encarnación de los dioses, porque al final, cuando tú realizas esas acciones que trascienden, pues estás encarnando a la deidad, estás personificando a la deidad, porque estás sobrepasando precisamente esos límites humanos, que es nuestra tarea, y los estás llevando más allá. Y nuestros antepasados sobrepasaron eso, imagínense nada más, creando el cacahuatl, el chocolate, el amaranto, el girasol, el maíz, el jitomate, la calabaza, puros alimentos que transforman a ese tonatio, a esa carne de Nanahuatzin, la transforman en nuestra propia sangre. Por eso es la devolución de esa sangre, la acción de la punción, la acción del sacrificio, la acción de sangrar. Para mí implica el hecho de retribuir, porque además de que Nanahuatzin hizo su sacrificio y se convirtió en el tonador, pues nuestros antiguos hicieron grandes sacrificios y mucho esfuerzo para poder convertir ese tona en alimento, ¿no? Que generalmente vamos a ver como el día de ayer en las ofrendas, por eso ayer lo teníamos presente en las ofrendas, ¿no? Porque ese alimento es lo que finalmente hace que la sangre sea roja y circule y se convierta en lo que va a empujar y lo que yo decía, hacer la conciencia universal, la gran conciencia universal. Y bueno, cuando hablamos de el glorioso destino que cada ser humano tiene que cumplir, no estamos hablando de un mandamiento divino, aunque de alguna forma sí, estamos hablando precisamente de esa esencia, esa cuestión más profunda. Si nosotros recapitulamos, nos vamos hasta cuando éramos muy pequeños, vamos a encontrar realmente nuestra, nuestra esencia, porque en esa esencia está lo que realmente nos mueve, lo que nos importa, que a lo largo de la vida puede contaminarse y puede volverse, ensuciarse, ¿no? Eso creo que tiene también que ver con bueno, no me quiero adelantar otra vez más, pero tiene que ver con el otro que está ahí también, que va a ser, también hay un Tezcatlipoca hoy, porque también necesitamos estar conscientes de eso, como decía Lili, el desprendimiento de esas llagas que hacen Anahuatzin, y que después, incluso cuando salta a la fogata, dicen que las lenguas de fuego se disputaban el honor de lamer las llagas del dios, ¿no? Dice la narración. Pues sí, yo creo que es todo eso. Entonces, creo que también una de las cuestiones que se nos está marcando aquí es la importancia de ese sol que nos está dando la vida y que nosotros, como decía Lili, podemos llegar a desperdiciarlas. Hace falta mucha conciencia acerca de esos ciclos, ¿no? Hoy nos encontramos aproximadamente en el día 27 de regreso del sol. El sol ya va regresando, ni cuenta nos damos, ¿no? Porque estamos en nuestra vida diaria, en miles de cosas, ¿no? Pero cada día cada año nuestros antiguos veían cómo el sol llegaba hasta el extremo sur, hacia el Huitzlampa, y durante 5 días se quedaba como detenido y decían, ay, ya se quedó, ¡pum! Y viene de regreso. El sol desde el 21 de diciembre ya cruzó todo el cielo, llegamos al 21 de junio y y está retornando hacia el sur otra vez. Entonces, ese movimiento es muy importante que tengamos conciencia, ese soling, justamente, eso que decías, ese cuadrante que se marca, esa conciencia del paso del tiempo, de todo lo que implica, de algo que es superior a nosotros y que nosotros sí debemos tenerle respeto y que debemos tener el valor para entender cómo
esa energía llega hasta nosotros no por mérito de nosotros, porque realmente nosotros no hicimos el maíz y no hicimos nada de eso, y lo único que nos corresponde pues es eso, ¿no? Es encontrar nuestra esencia, no es como les decía, no es cumplir un mandato divino, sino es cumplir con mi propio mandato, con lo que yo soy, y dejar que eso que soy avance, ¿no? Y en este caso, pues es esa transformación lo que nos está pidiendo. Quemar, purificar, y entonces emerger como el sol y regar ese tona que tenemos en beneficio de otros, ¿no? Y que no se quede nada más en eso. Excelente, Orlando. Muchas gracias. Sí, hay muchas, me gustó ahorita que mencionaste el alimento, ¿no? Muchas cosas que nos pueden ayudar a que ese tona se avive, que es esa, finalmente ese tona para nosotros es esa energía que está ahí esperando activarse al máximo. Y pues el amaranto, como le decimos, alegría, ¿no? Porque estás triste, bueno, pues quieres alegría, pues come amaranto, porque ese amaranto tiene una sustancia que te va a avivar, que te va a despertar las pasiones por querer hacer cosas, ¿no? La pasión bien dirigida es muy buena porque te lleva a grandes logros. Y también recordar que ponerse en movimiento hoy también significa mover el cuerpo. ¿Cuántas veces nos pasamos tanto tiempo sentados o nos desplazamos muy poquito? No, hay ejercicios muy bonitos que nos ayudan a que nuestro tona de por sí se mueve porque el corazón está ahí bombeando, bueno, pero vamos a darle un poquito más de impulso y vamos a salirnos a caminar, a disfrutar de la naturaleza o en nuestra propia casa vamos a hacer algún ejercicio que haga que la sangre empiece a hervir, ¿no? Porque hasta se siente uno todo caliente y pues sí, porque se están liberando las endorfinas y esas endorfinas nos ayudan a que nos sintamos plenos, nos sintamos en ese bienestar. Entonces, que hoy que tenemos a Solin también ahí, el ave que acompaña a este señor Tonatiuh, pues que también está cargada de tona y se ofrenda, pues así nosotros vamos a hacer que ese tona salga, se intensifique. Hoy toca hacer eso. Y claro que todo esto requiere un esfuerzo, porque aquí hemos visto que hay que hacer un autosacrificio, y el autosacrificio significa a lo mejor desprenderme de, ay, es que me tengo que parar más temprano, ay, es que me da flojera hasta amarrarme los zapatos para salir a correr. No, 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 haz ese esfuerzo, haz ese autosacrificio de decir, bueno, voy a dormir, si duermo 10 horas, porque hay quienes duermen hasta más, bueno, voy a dormir 8, pero me voy a levantar a hacer algo diferente que active ese tona. Y en ese autosacrificio y todo está implícita la ritualidad que nos va a llevar a que cada día sea más fácil y ni nos demos cuenta cuando ya vemos, ya llegamos a donde queríamos. Y recordé un cuento de un caracolito eh, que se sorprendía, ¿no? De las montañas y de ver a las águilas. Y entonces él de repente se pone en movimiento. Ustedes saben que un caracol, pues, ¿cómo se mueve? Despacio, ¿no? Y además va cargando su casa. Bueno, pues entonces estaba un águila en la punta de la montaña, en su nido, muy tranquila, viendo así todo desde allá. Y de repente ve unas antenitas y se asoma y es un caracolito. Y le dice, ¿y tú qué haces aquí? Y le dice el caracol, bueno, pues es que señor Águila, yo tenía deseos de contemplar pues todo lo que usted ve desde acá arriba y pues aquí estoy y dice, híjole, pero pues te ha de haber llevado mucho tiempo llegar hasta aquí, ¿cómo lo lograste? ¿O qué, cómo lo hiciste? ¿Quién te trajo? Dice, pues no, lo hice a voluntad de arrastrarme porque pues ciertamente un caracolito, ¿verdad? Se arrastra por el suelo. Pero fíjense, esa voluntad hasta dónde lo llevó y no se puso a pensar cuánto tiempo le iba a tomar, simplemente se encaminó. Y eso es lo que tenemos que hacer hoy, ponernos en ese camino, empezar a dar los primeros pasos y pues con todo el tono, ahí vamos a intensificarlo con una buena alimentación y también con ejercicio. Vamos a iniciar en este momento que ya tenemos los 4 puntos listos, pues órale, es cuando. Si no es ahora, ¿cuándo? Si no soy yo, ¿quién? Y si no es aquí, entonces ¿dónde, no? Pues sigamos. Muchas gracias, Lili. Así es.
Hoy es un día especial que si de por sí hemos estado aludiendo de manera constante durante las lecturas del Tonalama al movimiento y al cambio permanente, creo que hoy particularmente es el día más, donde más se enfatiza esa cuestión a través del esfuerzo, la voluntad y el sacrificio que nos llevan a la transformación, pero una transformación radical e irreversible. Nahui Olin. Les comentaba hace rato precisamente que Nahui Olin pues es una coordenada muy importante y quisiera también comentar esta anécdota que justamente en el día anterior, todavía el último vez que Olin aparece en la vuelta del Tonalama anterior, que fue 10 Olin, que aquí tenemos precisamente en esta lámina, tenemos la coordenada 10 Olin, que por cierto es la única otra coordenada que está marcada expresamente con número y glifo a lo largo de todo el Amoshli Borgia. Es muy interesante este dato. Y nos preguntábamos por qué razón aparece ahí tan prominente esta aparentemente fortuita y aleatoria fecha, coordenada, y pues nos dimos cuenta que en realidad no es fortuita ni aleatoria, es todo lo contrario. Es el último de los tonales, Olin, que aparecen en la última de las trecenas, perdón, del Tonalama anterior, y que si contamos 20, es decir, de Olin a Olin, ¿sí? O sea, de este día 10 Olin al día de hoy, Nahui Olin, justamente transcurrieron 20 días. Es el enlace entre la cuenta anterior y la siguiente, o sea, la actual, y precisamente este numeral 10 Olin nos lleva, contando 20, los 20 glifos, nos lleva de glifo Olin a glifo Olin hasta el día de hoy en Nahui Olin. Entonces, por eso es importante esta mención, no quería dejar pasar la oportunidad de mencionarles este detalle. ¿Cómo está? Pues está indicado en el Tonalama y en los Amoshtin. Es decir, los mismos ciclos a los que hacemos alusión aquí en los programas y que luego analizamos este tipo de cuentas extrañas y todo, los mismos documentos lo consignan y nos dicen dónde están los puntos importantes y dónde hay que hacer énfasis y en qué momentos, ¿no? Eso es bien interesante. Por otro lado, como decía Rolando, tenemos a Tezcatlipoca, sin duda, este ser que equilibra, refleja y acompaña, ya lo vimos es el coprotagonista también junto con Quetzalcóatl de muchas de las escenas cosmogónicas y de creación y generación de muchas cosas, pues está presente el día de hoy a través del Señor del Monte, el corazón del monte, el Señor Tepeyoloctli. Casi siempre lo vemos en su advocación como convertido en ocelote, convertido en jaguar, pero en este caso lo vemos como Tezcatlipoca, con sus atributos particulares de Tepeyoloctli y llevando a cabo una ofrenda justamente en una cueva. En este templo que al mismo tiempo es cueva, tiene las dos cualidades, tiene el Cali y tiene además las fauces de Zipactli, precisamente representando a la tierra y al monstruo de la tierra cuyas fauces pues están representando a todas las cuevas que son el lugar de acceso al interior de la tierra, el lugar de acceso al Mictlán, y también el lugar por excelencia en el que se llevaban a cabo todas las ofrendas y los rituales. Quisiera enfatizar cómo además vamos a crear un gran balance, porque en cualquier sentido que queramos verlo. En primer lugar, recordemos que la dupla creadora por excelencia son Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, al menos en el contexto de la Amoshli Borgia. Son la dupla creadora. Y esa dupla creadora hoy se juntó porque tenemos a Quetzalcóatl como regente de Trecena, el gran señor de la Trecena, y tenemos a Tezcatlipoca aquí haciendo la parte también, acompañándonos en el día de hoy, que es un día de total creación y absoluta creación.
Pero además tenemos también una trilogía de deidades masculinas, poderosamente masculinas. Nada más imagínense a Nanahuatzin, a Tonatiuh y a Tezcatlipoca, pero van a generar ese balance, y lo digo como la antesala de lo que viene nada más, va a ser precisamente el balance con las imágenes de pronóstico, con las imágenes mánticas, que son la coordenada más femenina que puede existir en, bueno, hay dos, pero una de las dos más femeninas que pueden existir en todas las imágenes de pronóstico. Sí, eso es bien interesante. Hemos visto aquí como todas las deidades que hemos mencionado hasta el momento, todos son deidades masculinas, números masculinos, y el equilibrio viene justamente ahorita ya en las escenas de pronóstico. Lili. Sí, son, además de masculinos, muy poderosos. Y Tezcatlipoca siempre se hace presente, tal cual dice Rolando, siempre está ahí. Incluso en este relato del mito de la creación del quinto sol, dicen que se iban a necesitar pues corazones y sangres para ofrendar al sol, y es Tezcatlipoca el que crea a esos hombres. Dice que son 400 hombres los que crea y 5 mujeres que van a ser los participantes en generar esas ofrendas para el futuro sol. O sea, él ahí está poniendo lo que hace falta. Y también más adelante en el relato, cuando Nanahuatzin, porque hay muchas versiones del relato, pero en una muy bonita en que aparecen los animales más activos, cuando Nanahuatzin cae a la hoguera, dicen que un águila trata de sacarlo para que ya se ponga en el firmamento, no lo logra porque él ya se volvió tan poderoso, ¿no? Que surge solito, se levanta, y en ese salir las llamas alcanzan a las plumas del águila, y por eso las águilas tienen las plumitas en la punta negras, ¿no? Porque se le chamuscaron. Pero después, cuando Tetzistecatl se avienta, también entran en juego 3 animales, y uno de ellos, el más importante, que sí logra como darle ese impulso a Tecosistecat para que surja también todo brillante, es un ocelote. Y se dice que, bueno, ahí todavía no era como lo conocemos, sino que era blanco, cuando se aventó era blanco, y entonces al entrar para buscar a Tezistecatl, el fuego le puso ese color y esas manchas en la piel, ¿no? Entonces logra su objetivo de impulsarlo, y él surge ya, como lo estamos viendo aquí representado, bajo ese nombre de Peyoloctli, el corazón del monte, el que cuida la montaña donde se generan todas las cosas. Entonces él siempre está presente, como dice Rolando, es muy importante. Sin él también, pues no sería posible lo que vamos descubriendo en esta creación. Entonces, pues sigamos con Es las imágenes mánticas. ese señor de la noche el día de hoy, y no quisiera terminar esta parte sin mencionar que, ¿se acuerdan? En el programa de inicio de la trecena mencionábamos el contraste entre el maquillaje facial de Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, como uno era vertical y otro era horizontal. Aquí Tepeyorotl tiene los dos. ¿Ya se fijaron? Tiene la franja amarilla vertical de Así Quetzalcóatl es. y el antifaz amarillo con la parte baja de Tezcatlipoca. Hay un dato extra que acabo de descubrir, que se los paso al costo para que vayan elucubrando acerca de las posibles conexiones que hay en esta maravillosa imagen del Señor del Monte, de Peyoloctli, el corazón del monte. El equilibrio viene el día de hoy en este tonali a través de las imágenes de pronóstico. Si bien, como ya comentamos, todas las númenes que hemos analizado son todos ellos poderosos y masculinos, pues hoy también el poder está muy presente, ¿sí? La energía femenina está muy presente y también muy poderosa, muy tonada, con mucha fuerza, porque vemos también involucrado al fuego una vez más. Hoy es un día también de mucho fuego, ¿sí? Sin duda. En la parte de abajo vemos a esta señora vestida con un vestido que nos recuerda lo nocturno, ya que es totalmente oscuro, completamente negro, pero con estos adornos, esa textura que nos recuerda a las estrellas.
muy interesante este vestido. Su falda y su keshkemitl tienen ambos esa textura. Esta mujer que está danzando, está llevando a cabo una danza, un baile, una danza ritual. Tiene en su mano un instrumento pues, muy peculiar, que no lo había visto en ningún otro lado, lo veo solo aquí. Es una especie de macana, una especie sí, una macana podríamos decir que es, pero tiene una flor, es decir, no es un elemento de guerra para herir o para atacar, es un elemento ritual, es parte de esa danza que ella está llevando a cabo y que toda ella está, aparte de que está muy ataviada, vean cómo su cabello se nota muy bien peinado, ¿sí? Está engalanada, tiene esta franja roja en su frente, además tiene sus aretes y sus collares y sus pulseras, todos de turquesa, está perfectamente ataviada, engalanada, danzando, pero toda ella mana calor y fuego, ¿sí? Ella está emanando el tona justamente, está llena de energía, tanta que la expulsa, la echa fuera, está manando esa energía a través de todas las vírgulas de fuego que le salen por todas las partes del cuerpo, ¿no? Es muy interesante. O sea, se hizo mucho énfasis, el tlacuilo aquí se hizo mucho énfasis en esta generación de fuego y de energía que está llevando a cabo esta mujer, no solo a través de la danza, sino ella misma es energía, ella misma toda ella es tona y calor el día de hoy. En la parte de arriba vemos a otra mujer también llevando a cabo una especie de danza, ¿sí? Por la posición que tiene. Ella sí es una guerrera así que en toda regla. Pero es curioso que tiene dos elementos importantes. En una mano lleva la macana, que sabemos que tiene que ver con la autoridad y la justicia, y en la otra lleva el elemento del sacrificio, que es el tecpat. Pero el tecpat está hacia abajo y la macana la tiene hacia arriba. Esta mujer, que a diferencia de la parte baja, está con el torso desnudo, solamente lleva una falda color rojo, pero también está completamente ataviada. Es decir, su desnudez también es parte de ese ritual, de esa danza que ella está llevando a cabo, y que igual que la mujer de abajo está completamente ataviada, insisto, salvo el keshkemitl que no lo porta, todo lo demás prácticamente es una danza con un cierto ritual y con una cierta vestimenta específica, y también toda ella está manando igual que la de abajo, tona, fuego, calor, energía. Esta imagen me recordé, pues, hace 104 días y hace 52 días lo dije y me gusta repetirlo porque, pues, esta imagen de pronóstico es la imagen que a mí me toca, pero en otra coordenada. Dentro de 52 días yo estaré cumpliendo una tonalpowali más, y esa imagen me inspira mucho y es una imagen de las que más aprecio por lo mismo, ¿no? Porque pues obviamente me recuerdan a lo femenino dentro de mi vida, en primer lugar a mi madre y a muchas mujeres tan poderosas que he conocido, y que precisamente creo que he tenido la suerte de integrar en mi vida conceptos de mujeres que reflejan esas dos cualidades que veo ahí y que a continuación voy a tratar de describir. En primer lugar, en la parte de abajo, a mí me da la impresión que es un instrumento porque veo ahí como si fueran unos coyolis, los circulitos que tiene ahí. Si te das cuenta, tiene coyolis en la mano, también en el collar, la pechera que tiene de turquesa por ahí. También veo que tiene los coyolis, que son muy comunes, también el personaje de arriba los tiene. Pienso que puede ser así y pienso que puede ser un acto ritual. Y creo que para mí refleja dos ámbitos. Que nos quiere enfatizar esa esencia femenina en dos ámbitos distintos. En la parte de arriba yo veo un ámbito mucho más diurno, mucho más de la vigilia, ¿no? Donde los elementos que veo ahí son dos que siempre vi plenamente reflejada en mi madre y en otras mujeres que he conocido, que es la autoridad, ¿no? La autoridad, que no es algo que simplemente te confiera a alguien, ¿no? Porque eso es el poder y eso es distinto. La autoridad es algo que se tiene, ¿no?
y esa autoridad se ejerce a través de la sabiduría y del conocimiento. Tú tienes autoridad y puedes dictaminar cosas porque tienes conocimiento. Y ese conocimiento te lo da precisamente el otro instrumento que tiene ahí en la otra mano, que aunque no lo está blandiendo, lo lleva porque es parte de lo que es, que es el Tecpatl, que es, hemos visto que nos indica bravura, nos indica direccionalidad y nos indica indagación, ¿no? Y esa mujer además está en fuego. Yo la veo con el torso descubierto y muy bien adornada, y la veo como ataviada, ¿no? Como ataviada para el combate. Me recuerda mucho que una de las relatos cuando dicen de la toma de Tenochtitlan, ¿no? Cuando dice que se hace ya el último día, cuando Tenochtitlan está a horas de caer, ¿no? Y describen los españoles como desde las azoteas de Tenochtitlan o lo que queda de ella, porque ya ha sido barrida completamente. Recordemos que ya en los últimos días, pues ya avanzaban, invadían, barrían y destruían, ¿no? Y así iban sobre la ciudad. Entonces describen en una de las crónicas, la de Bernal del Castillo, como dice que en las azoteas estaban los hombres y las mujeres también, ¿no? Y las describe que también, o sea, ellos estaban ahí con las ondas combatiendo y peleando, ¿no? Entonces yo veo a una mujer poderosísima, la de arriba, en el ámbito diurno. La de abajo se me hace en la mujer guerrera en dos ámbitos, tanto en el ámbito de la ritualidad, como conductora del ritual, como la encargada de la ceremonialidad, porque además, si notemos el ademán, está apuntando hacia arriba, y eso también es un símbolo de direccionalidad y de autoridad. Y además, pues está dirigiendo y es la que está en llamas, ¿no? Está completamente en fuego. Recuerdo que he leído también que en la pirámide de Cholula, por ahí había una cueva en el interior de la pirámide, donde era un sitio específicamente para mujeres, que yo me las imagino, unas mujeres muy nahuálicas, que se dedicaban precisamente a eso, a la sabiduría, a esa intuición, porque recordemos que las visiones son muy complementarias, ¿no? Y lo que el masculino que tenemos representado en los númenes no puedan ver, sean miopes, la parte visionaria esa la va a tener el ser femenino con toda esa carga de fuego que tiene. Entonces, creo que para recapitular y sumar los elementos, nos encontramos en una posición que nos está indicando que la creación del sol como concepto, del que va a regar tona, porque nosotros también, ese sol en el que nos podemos convertir es derramar nuestro tona en el mundo. Y ese derramar el tona, pues es hacer cosas que sean constructivas, que sirvan, ¿no? Aunque a lo mejor nuestro ámbito pueda llegar a ser limitado en este mundo donde hay tanto ruido, ¿no? Todo lo que podamos hacer va a encontrar algún eco en alguien. Entonces, pero esa acción no se puede lograr, ese convertirse en el sol, no se puede lograr sin la convergencia de los dos poderes en cualquier ámbito que lo queramos ver, tanto lo frío, lo caliente, como lo masculino, como lo femenino. La conciencia de esas dualidades dentro de nosotros conforman el eje que nos va a dar, como tú decías, la maravilla del 5 de mañana, ¿no? De los 5 en general, ¿no? Pero primero tiene que haber esa conciencia de cuáles son esos ejes que conforman la coordenada, esas cruces que tienen Anahuatzin en la cabeza. Eso es precisamente lo que nos está indicando Olin, porque Olin, si bien está muy vinculado al 4, pues también está indicando, como decíamos, ese remolino, ese punto central, eso que se va a formar, porque al final lo que esas dos corrientes van a hacer es conformar algo completamente revolucionario, nuevo, distinto, que ya no tiene que ver con lo uno ni con lo otro. Es un cambio de estado, como nos indica la olla, ¿no? Entonces, para mí creo que es hoy una necesidad de identificación plena de esas dos corrientes, que precisamente todo está en movimiento. No es lo mismo, y yo me asumo como tal, no es lo mismo lo que era yo hace 260 días que lo que soy hoy. Entonces, tengo que identificar lo que soy en el presente. Identificando esas dos corrientes, entonces puedo crear el movimiento y puedo hacer que precisamente ese sol tonador
porque volvamos a la etimología para enfatizarla. Tonatio no quiere decir sol. Tonatio es el que va tonando. Si nosotros queremos ser tonadores en este mundo, pues lo que tenemos que hacer es precisamente eso, ponernos en movimiento, y el movimiento se va a lograr armonizando esas dos partes que aquí nos están subrayando a más no poder, y que entonces sirven de inspiración, porque como decías en el Tonali de ayer, estamos al arranque de este Tonalpohualli, hay mucho camino por recorrer, y tener ese inicio, ese empuje, hoy es lo que nos va a llevar a cumplir todo lo que nos hemos propuesto para esta cuenta de 260 días. Gracias. Sí, estamos en ese arranque primigenio, ¿no? Por decirlo así, porque vamos a tener la oportunidad en el camino de tener otros arranques en caso de que la fuerza se nos debilite, pero hoy es uno de los más importantes porque es el de los primigenios, como bien decía yo. Esta mujer con ese instrumento y así tan engalanada y danzando, bueno, que parece que está lista para incluso para dirigir la danza, ¿no? Como bien dices. Eh, Me recuerda a esos pueblos que danzan, y a través de la danza, de estar en un constante movimiento armonizado, porque tienen su coreografía principal y característica, ¿no? En cada danza que ellos realizan. Eh, Se mantienen en esa danza por largas horas y caen en estados alterados de conciencia, ¿no? Ese tona también que se está poniendo en movimiento los lleva a que logren como hacer introspección. Entonces, qué importante es que hagas que el tona se movilice a mayor ritmo, digamos, ¿no? Y entonces crea ese desprendimiento de energía en todo tu cuerpo. Y aquí vemos a ella que está toda, como decían ustedes, toda cargada de energía, que hasta se le ven las flamas, ¿no? Cómo le salen. ¿Y qué va a hacer eso? Pues va en nosotros lograr esos momentos, va a hacer despertar a ese guerrero que tenemos adentro, que a veces lo tenemos amarrado, ¿no? O está ahí dormido. Bueno, lo vamos a despertar para que se vea como la señora de arriba, que ya está en su posición de guerrero, ¿no? Ella ya está diciendo, yo puedo, ¿no? Yo sé, yo me asumo, sé quién soy, sé cuáles son mis virtudes, cuáles son mis áreas de oportunidad, porque esa hacha que tiene ahí levantada así, dice, yo la veo así como diciendo, sé quién soy y voy con determinación al combate que sea necesario para lograr lo que yo quiera alcanzar, ¿no? Entonces está en esa autodeterminación y, como bien decías, está lista para, en ese camino que va a recorrer, ir tonando, ir contagiando a otros. Cuando en la calle vemos personas que, bueno, yo particularmente, que las veo que van haciendo ejercicio y que van todas encendidas y así, y de repente tú vas caminando, ¿no? Y se cruzan en tu camino y hasta te saludan, dices, ah, como que te contagian, y hasta te pones más derechito y como que te enderezas, ¿no? Entonces, así vamos a ir en el camino, en nuestras acciones, emanando ese tono que tenemos y que estamos avivando hoy, porque recordemos que detrás del movimiento visible hay otro movimiento interno que también es muy fuerte y que genera al avance, ¿no? Entonces, estamos en ese trabajo y yo creo que lo vamos a lograr, porque hoy ya todos vamos a decir, sí puedo, ¿no? Entonces, con todas esas ideas, yo les construí el conjuro para hoy, y dice así: ha llegado mi hora. Aquí, frente al Teotexcali, a la luz de la gran hoguera, me desprendo de la última idea limitante y me encamino sin orgullo, sin temor. Entonces yo soy lo que Nahui Olin es. Luego yo soy la ofrenda en Teotihuacán, como lo fue Nanahuatzin, el cambio, la transformación, el movimiento. Excelente resumen, Eli. Muchas gracias. Sí, pues ahí están todas las condiciones hoy y el ejemplo de Nanahuatzin para podernos convertir en algo más esplendoroso y más poderoso de lo que somos actualmente.
como decía Lili también, pues las posibilidades siempre están presentes, pero hay días particulares en los que hay mucho énfasis en esa cuestión y bueno, pues hoy hoy es uno de esos días tan especiales en los que podemos reflexionar y no solo reflexionar, sino llevarlo a cabo. Recordemos que Olin es acción, es movimiento. No basta decirlo, no basta expresarlo, analizarlo, reflexionarlo, sino hay que actuar. Es ahí donde opera el cambio, la hora que operamos, no cuando lo pensamos, sino el pensamiento, sí, ahí inicia, pero el culmen esa es la acción, cuando ya lo estamos realizando. Así que pues echemos a andar lo que sea que necesitemos echar a andar. Hoy es un día muy propicio para eso, las energías están puestas ahí, el ejemplo, el arquetipo y la inspiración están presentes en las imágenes. Los invitamos a llevar a cabo esas acciones que cada quien sabemos que tenemos pendientes o que queremos accionar para poder modificar y evolucionar hasta ser como Pilsintecutli Tonatio, aquellos que tonan y que contagian esa energía. Muchas gracias por su atención y por compartir. Les recuerdo que estamos a través de Instagram, de Facebook y de YouTube, donde pueden comentar, pueden preguntar, pueden compartir sobre todo, recomendarnos, es muy importante para nosotros. Creo que Marilyn tiene un comentario. No, maestro, disculpe, fue ¿No? error de... No, buen día. Gracias, Marilyn, un placer. Sí, entonces los invitamos a compartir. Gracias por su atención. Recomiéndenos también por ahí para que más personas puedan sumarse a las lecturas del Tonali Diario. Y bueno, pues pronto también estaremos anunciando más acciones, más actividades y esperamos contar con su aprobación y con su presencia. Les mando un gran abrazo, que Así tengan es. excelente día. Un placer. Un buen Nahui Olin. Qué bárbaro. Ah, Qué sí, buen- disfruten qué este buen Nahui Olin, hay tonali. que tonar. Disfrútenlo. Hay que Sí. salir a tonar. Hoy es día de Hay que tonar. Así salir a es. tonar. Regar el tonar. Sí, Exactamente. exacto. Y no importa cómo, ¿no? Algunos van a ir volando, otros corriendo, otros caminando, otros como el caracol arrastrándose, pero que todos vayamos hacia adelante, ¿no? Así Todos nos es. pongamos ya en acción. Es el espíritu, Movimiento. justamente. Así es, eso. Pongamos Bueno, en pues movimiento. Excelente hasta día. pronto. Gracias. Hasta luego. Buen Gracias, Chao. día. Marina.